entrar en tema. El título de esta charla es Nueva Realidad, Desafíos para el Sector Empresarial. Yo diría que el primer desafío justamente es poder dominar estas tecnologías. Y hoy Cecilia y Adán pues han pasado el examen y han vencido el desafío, y todos los demás que no se han impacientado y siguen ahí. De manera que vamos por buen camino. Yo voy a hablar con mucha libertad y por supuesto cada uno pues puede pensar, no tiene por qué estar de acuerdo con lo que yo planteé. Y para no alargarme, voy a leer lo que tengo escrito y que eso nos dé pie al diálogo, a la conversación que vamos a tener después. Las encuestas más recientes, como ustedes saben, van revelando que sube significativamente la valoración de la empresa privada por la población. Incluso la gente que en otros años recibió con entusiasmo las estatizaciones y aclamó el grito de guerra del exprópiese, ve cada vez más claramente que la economía socialista con las empresas estatizadas es causante de la ruina nacional y que el estatismo totalitario va contra natura del hecho productivo, que más bien requiere de iniciativa e inversión privada, libertad y creatividad. Sería peligroso que los empresarios se quedaran satisfechos y no aprovecharan este estado de ánimo favorable para visualizar las nuevas expectativas y exigencias de la población hacia la empresa privada y los emprendedores, profundizar la reflexión económica en la población, ayudar a que la población entienda el proceso productivo y promover iniciativas adecuadas para ello. Obviamente, cada empresa y cada sector tiene sus propios retos de financiamiento, de personal, de organización, de mercadeo, etcétera, que no son el tema que yo voy a tratar. De eso saben ustedes infinitamente más que yo. Más bien me han pedido que aborde los desafíos para el sector empresarial en relación con el aprecio y defensa de la empresa privada y los necesarios cambios de mentalidad para el éxito en la nueva realidad que ya se vislumbra en Venezuela. Como base para una reflexión compartida, permítame indicar de manera muy esquemática algunos puntos que considero fundamentales para convertir la necesidad en virtud. Tengo brevemente 7 puntos. 1. Si alguien dudaba, ahora no hay duda, no somos un país petrolero riquísimo, sino que somos país pobre, endeudado y en bancarrota. Eso es una mala noticia, pero el aceptarlo es el comienzo de una buena noticia. Hizo un daño enorme la prédica chavista de que éramos riquísimos. Porque se preguntaba la población, si me dicen que el país es muy rico y la gente es pobre y yo soy pobre, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta populista, fácil y demagógica era: tú eres pobre porque entre la riqueza petrolera, que eres tú, y el pueblo pobre, se atraviesan 3 salteadores de caminos: el imperialismo norteamericano, los empresarios explotadores y los partidos corruptos. Y Chávez es la solución que, como vengador justiciero, acabará con los 3. Con esa pobreza ganó votos, con las estatizaciones conquistó aplausos y el salto del precio petrolero de menos de $10 a más de 100 trajo el aparente milagro que terminó en el desastre previsible que ahora estamos viviendo.
La ruina y el sufrimiento actual constituyen un momento privilegiado para entender que realmente somos pobres, que la suma de lo que producimos en Venezuela es pobre y ha bajado dramáticamente en los últimos 5 años. Pobreza que no debe ser aceptada con resignación, sino como base para el camino hacia la riqueza. La producción crea lo que necesitamos y el talento y la productividad de toda la población son las palancas fundamentales para recorrer exitosamente ese camino productivo. La educación formal e informal debe inculcar esto, dando a entender que el país cambió. Eso no quiere decir que no tengan importancia los recursos naturales del país, usados con criterios de cuidado ambiental. Es el momento de hacer y acompañar los hechos con la explicitación pedagógico-económica de lo que diferencia ahora las prácticas económicas que son de muerte, y los estamos viendo, diferenciadas de los que son prácticas de vida. Segundo punto, el actual dramático estado de necesidad debe usarse para fomentar el emprendedurismo, para aplaudirlo, para entusiasmarnos con eso. La búsqueda de ganancia y de productividad agrega valor. Y aquí subrayo las dos palabras, la palabra ganancia y la palabra productividad. Porque se dijo que la ganancia es criminal, en la búsqueda de ganancia, y la productividad era neoliberal. Venimos de esa prédica de que eso es algo negativo. Los intentos de los regímenes comunistas de crear una economía sin ganancia, tanto en la Unión Soviética como en Cuba, son un auténtico desastre porque eliminan todo estímulo. Si yo trabajando más, inventando más, me van a pagar igual que el otro que ni trabaja ni inventa, entonces no tengo ningún estímulo para la creatividad. Así como la propuesta de pagar a todos igual para evitar las diferencias de quienes reciben más o menos. Tercer punto, las sociedades hoy vuelan con dos alas, que son la empresa productiva y la sociedad solidaria que tiene su Estado. La empresa es diferenciadora, pues retribuye y debe retribuir de manera distinta de acuerdo al rendimiento productivo de cada uno. Usted no puede pagar a todos igual. Pero al mismo tiempo la sociedad tiene una dimensión solidaria que genera vasos comunicantes que crea un Estado igualador. Hay un pacto social, hay una constitución en el cual nos incluimos todos y hay elementos igualadores. Esa constitución defiende igualdad de dignidad y todos la defendemos. Iguales derechos de todos e iguales oportunidades para todos. Ahora, toda sociedad que pretende volar con un ala sola, el ala empresarial diferenciadora, o solo con el ala igualadora, fracasa rotundamente, o bien por la desigualdad escandalosa e insufrible, o por igualdad paralizante como tienen en Cuba, que al final tampoco es igualdad. Las sociedades necesitan sabiduría para lograr un equilibrio siempre inestable entre esas dos tendencias, libre empresa privada y Estado, no como rivales, sino dos alas que se necesitan del mismo cuerpo social. 4.
empresa privada y Estado. Desde hace más de 200 años, con la revolución industrial quedó atrás la economía de subsistencia y las sociedades se mueven pendularmente hacia más estatismo o más libertad empresarial privada. Si ustedes toman cualquier país, pongamos Inglaterra, hay momentos en que van hacia más estatismo y momentos hacia más iniciativa privada y menos intervención estatal. Con una década de prevalencia estatista en el gobierno, se desarrollan vicios del estatismo que son como vivir de rentas, controlar en exceso, proteger eliminando la competencia, incrementar la burocracia parasitaria y el favoritismo político que premia la improductividad. Eso lo han vivido todos los países. El país, como reacción al estatismo, termina reclamando más liberalismo, que es lo que estamos percibiendo en este momento en Venezuela. Por el contrario, una década de prevalencia de gobiernos y políticas liberales llevan a la población a reclamar más Estado que frene los abusos del individualismo. Recordemos el caso reciente de Chile, cercano a nosotros. Con bonanza liberal, estalla la protesta social. Es verdad que hay agitadores de oficio, pero ellos tienen éxito cuando en la población hay un profundo malestar social. Tenemos que buscar el equilibrio. En Venezuela ahora, con toda razón, la gran mayoría reclama más empresa libre y menos Estado. Pero no hay que olvidar que si no hay equilibrio entre libertad y solidaridad, a la vuelta de los años pedirá lo contrario y acusarán a la empresa privada de insolidaria. La superación de la pobreza nacional ha de ser el objetivo claro de la nueva sociedad de libertades. Busquemos sin dogmatismo el equilibrio siempre inestable entre el Estado necesario y la libre empresa imprescindible, entre la dimensión solidaria e igualitaria y la dimensión de competencia e iniciativa diferenciadora. Sin esa iniciativa diferenciadora, la producción se estanca. El sano pragmatismo en tiempos de crisis como ahora, con la pandemia, incluso lleva a los más ultraliberales a pedir una fuerte intervención estatal para salvar bancos, líneas aéreas y hasta clubes deportivos, que en circunstancias normales sería un escándalo. De manera que no se aferran al dogma liberal, sino decir, bueno, tenemos que salvar el banco, tenemos que salvar la industria y para eso apelamos al Estado, que en circunstancias normales no lo haríamos. 5.5. Capital y trabajo aliados en mutuo beneficio. Hay que superar la falsa, pero basada en realidades históricas que fueron muy duras, siglo XVIII, XIX, etc. Hay que superar la falsa idea que el marxismo llevó al extremo como una ley científica. Dos, el afán de ganancia del capital, dice el marxismo, lo lleva a pagar lo menos posible al trabajador. Sobre esa base, ahora necesitamos no confundir siglo XIX o el siglo XXI, confundirlo con el XIX. Y tenemos que avanzar radicalmente en la idea y en la práctica contraria a este enfrentamiento a muerte de capital y trabajo. Capital y trabajo deben combinarse de tal manera que su reacción sea la de ganar-ganar y no que uno deba perder
para que gane el otro, que es lo que dice el marxismo. Los países con éxito, incluso los que vienen de ser comunistas, tienen que llegar, para tener éxito, a la convicción de ganar, ganar. Empresa, capital y trabajo son aliados. Y para que al empresario le vaya bien, es necesario que al trabajador le vaya bien. Y eso se logra combinándose de manera que se potencien mutuamente. Ustedes tienen experiencia de eso. Asimismo, para que a los pobres de Venezuela les vaya bien, a los empresarios y sectores de buenos ingresos les debe ir bien. La empresa necesita el mejoramiento permanente de los ingresos de los millones de trabajadores de Venezuela. No le puede ir bien a la empresa si le va mal al trabajador y a los pobres. Y sin crecimiento y éxito de las empresas privadas, no le puede ir bien al trabajador ni a los pobres. Tenemos que lograr que sea realidad, no solamente un deseo, sino realidad y conciencia que guíe actitudes y políticas. Hoy las empresas mundialmente compiten en equipo y como en el deporte, el equipo gana más cuanto el conjunto y cada jugador se prepare mejor y produzca más goles. Por eso a una empresa que quiere competir no le interesa la fuerza de trabajo, es decir, la fuerza, que es el término tradicional, sino le interesa el talento de trabajo, le interesa el desarrollo permanente de ese trabajo, de ese talento. Pues su creciente capacitación y desarrollo permanente aporta triunfos a la empresa, juega en equipo y aporta más ganancias a todos los integrantes. Capital, gerencia y trabajadores no se enfrentan unos a otros, sino se alían y se reconocen como nosotros, ustedes y yo, nosotros, unidos en equipo para ganar, ganar. De ahí que se deba enfatizar la formación continua de los trabajadores. Hoy día hay unas posibilidades con la tecnología nuevas para esa formación continua a lo largo de la vida. Y un entrenamiento permanente, como un entrenamiento permanente a los jugadores de béisbol o de fútbol. Esto no es una teoría que se estudia. Esto lo han experimentado ustedes y lo experimenta y lo celebra cada empresario cuando ve que se va haciendo realidad práctica. Pero hay que ser muy conscientes, y aquí pongo el énfasis, de que la contraposición y enfrentamiento de explotadores y explotados está muy metido en el subconsciente, está muy arraigado en la mentalidad y deben ser contrarrestados explícitamente, cultivando y visualizando su carácter de aliados que se benefician mutuamente. Poner ejemplos, explicar, de manera que toda la población diga esto es así. A mí me conviene que a la empresa le vaya bien y que la empresa diga a mí me conviene que el país salga de la pobreza y que no haya pobres en Venezuela. Es verdad que no es fácil cambiar de una mentalidad a otra, pero no es imposible. Y podríamos tomar muchos ejemplos históricos. Voy a poner uno de ese cambio prodigioso. De un enfrentamiento a muerte a una colaboración festiva. Durante siglos, Alemania y Francia estuvieron enfrentados como países enfrentados a muerte. En 70 años hubo sangrientos enfrentamientos, millones de muertos, humillaciones, destrucción y odio desde la guerra franco-prusiana
de 1870, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Imaginémonos ese desastre con millones de muertos alimentando el odio de franceses y alemanes. Francia y Alemania se consideraban enemigos naturales. El odio crecía sin necesidad de cultivarlo y cada uno de ellos gastaba muchos miles de millones en presupuesto militar para preparar la próxima guerra y destruir al otro. Ese sentimiento parecía insuperable. Bueno, eso lo llevamos en la sangre. Pues mire, desde 1950 tuvieron dirigentes con visión de ganar. Fuera, para que Francia gane, tiene que perder a Alemania. Para que Alemania gane, tiene que ganar Francia. Sino ganar. Y esto cambió la realidad y cambió la mentalidad. Las fronteras se fueron borrando y en este momento, en el 2020, es obvio y no requiere argumentación la idea de que para que a Francia le vaya bien, a Alemania le tiene que ir bien y viceversa. No hace falta explicar, lo saben, lo viven. Ahora ninguno de los dos gasta un solo euro para preparar soldados y armas que aplasten al otro en la próxima guerra. La conclusión no es fruto de la propaganda, sino de la evidencia de los hechos que han ido eliminando las fronteras físicas y mentales entre Alemania y Francia. Este es el reto de la empresa futurista y de la política venezolana con visión constructiva. No quedarse en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX, ni en esto que estamos viviendo en los últimos 20 años. De la misma manera hay que crear un nuevo espíritu con nuevos y evidentes hechos que ponen en evidencia los beneficios mutuos de los trabajadores y empresarios que se necesitan y aprecian como aliados en permanente mejoramiento. Punto 6, rescate de lo público. Sabemos que el desastre es completo. No voy a abundar de lo que ya sabemos. Público no significa estatal. Venezuela a veces se confunde. El urgente rescate de lo público pasa por entender y asumir la responsabilidad y la dimensión pública de lo privado e introducir en los servicios públicos de agua, de luz, de electricidad, etcétera, también la gestión privada y la competencia entre los diversos gestores, e incluso competencia entre un servicio prestado por una entidad pública y un servicio similar prestado por una empresa privada. Eso nos demostrará la enorme capacidad de hacer más con menos y rescatar lo público con mucha más responsabilidad ciudadana de todos. La sociedad es un animal social con instintos. Así como el gato y el perro reaccionan a los estímulos, las sociedades también accionan y reaccionan. Ahora la sociedad pasa factura al Estado, al partido que nos dirigió, que la secuestró y al mal gobierno que la arruinó. Esta reacción ocurrirá con razón y medida y también sin razón y desmedidamente. Las reacciones no son siempre moderadas, sino entra toda la emoción, la furia, la rabia por las pérdidas, etc. Debemos tener la certeza y la previsión de que dentro de pocos años la misma sociedad pedirá cuentas a la empresa privada. Usted tuvo la oportunidad, ¿qué es lo que hizo? Pedirá cuenta a sus libertades, a sus gobiernos con una filosofía distinta del estatista, sobre el modo como han manejado el Estado, que es de todos, y la sociedad premiará o castigará.
Si la empresa privada como conductora lo hace bien o mal, se mide por el bienestar social resultante en toda la sociedad. No simplemente, bueno, lo estamos haciendo bien porque a mi empresa o a mis empresas les va bien. La medición es el conjunto de la sociedad. Las empresas deben aportar al bienestar general y medirse y verse en ese espejo. El éxito de la empresa privada es que a la vuelta de un año, 2 años, diga a la gente, oye, mira qué buenos servicios tenemos de la ruina en que estábamos y cuánta eficiencia hemos ganado. De manera que debemos buscar el mejoramiento del todo social, de manera que debemos, además de la propia empresa, por supuesto tenemos que buscar el mejoramiento y el beneficio de la propia empresa, pero también el mejoramiento social de los servicios de salud, de educación, de luz, de agua, etcétera, y la exitosa producción de los bienes y servicios que nos necesitan. Lo público no es sinónimo de estatal. En esto insisto porque es un grave error que hay en muchos ambientes prevalece. Y hay que demostrar con hechos que la iniciativa privada en muchas áreas puede ser mejor productora de lo público. En contra de la opinión de muchos, yo soy optimista sobre la velocidad de avance en esta mejoría siempre que tengamos buenos liderazgos. ¿Y por qué soy optimista? Porque quizá hace 2 años no era así, pero en este momento la gente está absolutamente convencida del desastre que estamos viviendo. Creo que es muy desacertado presentar la contraposición. En este punto me parece importante. La empresa privada es egoísta y busca solo su propio interés, mientras que el Estado y el estatismo son generosos y buscan el bien común. Puesto así, la empresa privada lleva la de perder en la aceptación de la población. Yo no voy a ir con el egoísta que solo le interesa lo suyo, sino voy con el generoso que busca la solidaridad y ayudarme. Prefiero una SIDOR estatizada que la empresa privada que lo puso a valer. Eso pensaron, lo contrario piensan hoy, porque la SIDOR estatizada prácticamente no existe y no produce nada. La contraposición que debemos hacer es otra. Ambas, la que fomenta la iniciativa privada, etcétera, busca el bien común de toda la población. Y también el estatista busca el bien común de toda la población. Los que quieren más empresa privada buscan el bien de todos y se diferencian en que consideran que la libre empresa es un medio mejor y más eficaz para lograr el bien común. La discusión es sobre medios, no la discusión yo quiero el bien de todos y tú quieres solo el bien tuyo. Esa discusión es falsa y no debemos caer ahí. La solidaridad está en desarrollar de tal manera la libre iniciativa que produzca como resultado un bien común superior. La libre empresa será más solidaria cuando produzca más bienestar común. Este cambio hay que hacerlo y al mismo tiempo hay que explicitarlo, explicar. Hay que razonarlo y subrayarlo. La empresa privada va a necesitar muchas personas e instituciones con inteligencia haciendo ver el resultado en el bienestar social, no solo en las ganancias de la empresa, de una manera distinta de entender la política y de hacer Estado y gobierno. Esta manera de hacer política, Estado y gobierno produce mejores resultados que esta otra. Último punto y brevísimo. Dentro de este enfoque, los liberales
deben explicitar que esa libertad que reclaman es solidaria. Yo no acepto que usted diga que yo soy egoísta y no soy solidario. Somos solidarios y buscamos beneficios y ganancias para todos. Que la búsqueda del interés propio no es vicio, sino la base de una virtud. Que dice el Evangelio y el Antiguo Testamento y otras religiones también, ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, está recomendando el amor a sí mismo. Solo que pide, bueno, así como se ama a usted, ame al prójimo. Lo mismo, usted quiere el bien de la empresa, pues quiere el bien de todos los que integran y quiera el bien de la sociedad. Lo que quiero para mí, quiero para ti. Y no hagas al otro, dicen también el Evangelio, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Creo que en Venezuela, en estos últimos tiempos de tragedia, hemos avanzado mucho. He visto muchos empresarios poniéndose en la piel del trabajador y del pobre. Yo pago tanto, eso es mucho más que lo legal, pero yo entiendo que así no puede vivir una familia. Eso es fundamental, el saber ponerse en la piel del otro. Nosotros no somos millones de yos enfrentados, como perros rabiosos que cada uno vaya a lo suyo. Somos nosotros. El nosotros no ni niega al otro ni niega al nos, sino juntos nos realizamos. Triunfamos juntos o naufragamos juntos. La superación de la pobreza es algo básico y fundamental que beneficia a todo el país y donde todos salimos ganando. De nuestra libertad y responsabilidad depende que terminemos siendo todos lobos que nos mordemos o hermanos que se ayudan mutuamente. Que Dios nos bendiga y nos ayude a lograr esto. Termino diciendo que el pequeño texto ya le entregué a Cecilia y seguramente ella en su momento les enviará. Y muchas gracias por su paciencia y estoy a la orden para el diálogo. Adán. Pablo. Ajá. Muchísimas gracias, padre. Maravillosa su disertación, maravillosos los mensajes. De verdad que tenemos una responsabilidad muy grande de los empresarios, ¿no? Y tenemos una fuerza que tal vez muchas veces no la comprendíamos, ¿no? Esa fuerza, como esa, nos da esa responsabilidad también, ¿no? Creo que podemos ser capaces de llegarle a tanta gente, podemos ser capaces de hacer tantos cambios en la sociedad a través de nosotros mismos. Yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Muchas veces nosotros tratamos de meternos en obras sociales y otras cosas que también son justificadas y son muy buenas y por supuesto que aportan también a la sociedad, pero ¿qué fuerza tenemos nosotros de empezar con nuestros propios colaboradores, ¿no? Hacer los cambios y crear esa unión entre patrono y trabajador, que ahorita esas brechas que nos había puesto en algún momento del gobierno y todos esos ataques que nos hacían separarnos de la gente, ¿no? Y yo creo que hoy en día más bien nuestros colaboradores nos ven con unos ojos distintos, nos ven con unos ojos de esperanza, nos ven con ojos de respeto, se sienten, transmitimos orgullo de lo que hacemos, porque a pesar de todas las circunstancias seguimos adelante, dando buenos trabajos, llevando sustento a muchísimas familias en Venezuela, a todos los empresarios, y a la vez también produciendo esa cantidad de productos tan importantes y que se necesitan en los estantes de los comercios y que hoy en día valoran esos productos hechos en Venezuela de una forma muy diferente que antes. Cuando pierdes lo que tienes,
entonces lo empiezas a valorar, ¿no? Y cómo se buscan ahora los productos nacionales. Todo eso hace que tengamos una visión distinta y una forma que nos vean distinto la gente. Así que tenemos esa responsabilidad tan grande. Y mil gracias, padre, por esas palabras que creo que nos dejan un mensaje maravilloso, ¿no? Un mensaje de esperanza, un mensaje reconfortante, que es el que necesitamos en este momento de sentirnos orgullosos y de que tenemos que cumplir en una mayor escala, en una mayor forma, todo eso, ¿no? Y que en un futuro luego muchas de las cosas que están haciendo, tratar de que los empresarios seamos los responsables, no sea así. Y la única forma es acercarnos a la gente al final. Tenemos que acercarnos a la gente y hablar y mandar nuestro mensaje bien claro.